Mucho antes de que el software se comiera el mundo, la automatización eléctrica ya tenía su propia inteligencia. Una inteligencia, ojo, que no estaba hecha de código, sino de cables, de relés, de conexiones físicas. Hoy vamos a desentrañar cómo se lograba que las máquinas pensaran usando literalmente la inteligencia de los cables. A ver, pensemos en esta pregunta. ¿Cómo era posible crear una secuencia, tomar decisiones y controlar un proceso industrial complejo con puros componentes electromecánicos? La respuesta está en una simpleza casi mágica, la lógica cableada, el lenguaje que le dio vida a la automatización moderna. Bueno, entremos en materia. La idea principal aquí, y es fascinante, es que se podía programar una serie de operaciones sin una computadora. El programa, por así decirlo, era el circuito en sí mismo. Aquí está la definición más formal. Miren, a diferencia de la lógica programada, donde un software da las órdenes, aquí el cerebro está en los componentes físicos. La inteligencia del sistema no está en un microchip, sino que vive literalmente en la arquitectura de sus conexiones. Y este es el punto que hay que grabar a fuego. Cada cable que se conecta, cada contacto que se elige, ya sea normalmente abierto o cerrado, representa una condición lógica, una regla. Es una forma de pensar súper directa. Si se quiere cambiar la lógica, pues hay que cambiar el cableado. Y estas son las piezas del rompecabezas, los ladrillos de esta construcción. Los relés y contactores son como interruptores que se activan con electricidad. Los pulsadores y los finales de carrera son las entradas, los sentidos del circuito que le dicen qué está pasando afuera. Con este vocabulario vamos a construir nuestras instrucciones. Perfecto. Ahora que conocemos las piezas, veamos cómo forman un lenguaje. ¿Cómo pasamos de una idea, como si pasa A y pasa B, entonces a C, a un circuito real? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Toda la complejidad de la lógica cableada se reduce a dos conceptos increíblemente simples. O se conecta en serie o se conecta en paralelo. La forma en que organizamos los caminos para que pase la electricidad es lo que va a definir todas las reglas del juego. Empecemos con la función Y o AND en inglés. Imaginen esto. Queremos que un motor arranque solo si se presiona el botón A y también el botón B. Fácil. Se conectan en serie, uno detrás del otro. La corriente solo puede pasar si los dos caminos están cerrados. Si uno solo está abierto, el circuito se corta. Así de simple y elegante. Ahora, la función O, U o R. Digamos que el motor debe arrancar si se presiona el botón A o si se presiona el botón B. ¿Qué se hace? Se conectan en paralelo. Ahora la corriente tiene dos rutas posibles. Con que una de ellas se cierre es suficiente para que llegue a su destino. Básicamente le estamos dando opciones. Y por último, la función NO o NOT. Esta es una inversión. La logramos con un contacto normalmente cerrado. Por defecto, este contacto siempre deja pasar la corriente. Cuando se activa la entrada, ¡pum!, el contacto se abre y la corta. Es la forma de decir, haz algo a menos que esta condición específica esté ocurriendo. Muy bien, ya conocemos las letras de este alfabeto. Ahora vamos a formar una palabra, una frase completa. ¿Y qué mejor que usar un ejemplo práctico y fundamental que está en casi cualquier industria? Este es, sin duda, el circuito estrella de la lógica cableada. No solo prende y apaga un motor, sino que tiene memoria. Es decir, recuerda que lo encendieron hasta que se le da la orden de detenerse. Y esto se logra con una conexión increíblemente ingeniosa. A ver, vamos a armar esta memoria juntos, paso a paso. Primero, el botón de paro, un contacto cerrado que deja pasar corriente. Luego, en serie, el de arranque, que está abierto. Hasta aquí, todo normal. Pero aquí viene la magia. Se toma un contacto auxiliar del propio contactor del motor y se conecta en paralelo, como si estuviera abrazando al botón de arranque. Cuando presionamos arranque, la bobina se energiza, el motor enciende y ese contacto auxiliar también se cierra. Ahora la corriente tiene un nuevo camino. El circuito se alimenta a sí mismo. Acaba de crear su propia memoria. Para detenerlo, simplemente rompemos esa cadena presionando paro. Es brillante. Ya vimos cómo funciona esta maravilla. Pero claro, la tecnología no se detiene. Esta forma de automatizar, aunque es súper robusta, tenía sus límites. Y entenderlos nos lleva directo a la siguiente gran revolución en el control industrial. Esta pregunta es clave. La lógica cableada es fantástica para tareas específicas, que no cambian. Pero, ¿qué pasa si el proceso necesita una modificación? Es como construir algo con pegamento en lugar de tornillos. Es súper fuerte, sí, pero casi imposible de modificar. Y esa rigidez se convirtió en su mayor debilidad. Y esta tabla lo resume todo de un vistazo. Con lógica cableada, un cambio significa abrir el tablero y empezar a mover cables.
Con lógica programada, se cambia una línea de código y listo. Y ni hablar de la complejidad y el diagnóstico. Pasamos de un multímetro y un mar de cables a una simple pantalla que nos dice exactamente qué pasa. Y este es el sucesor, el PLC, o controlador lógico programable. Dentro de esta cajita se pueden replicar circuitos de lógica cableada gigantescos y se pueden modificar con unos cuantos clics. Es la evolución natural, que trajo una flexibilidad y una potencia que antes eran impensables. Pero, y esto es muy importante, la lógica cableada no ha muerto, para nada. Sigue siendo fundamental. Para tareas muy simples, a veces es la solución más directa y confiable. Y sobre todo, la seguridad. Una parada de emergencia tiene que ser infalible, un corte físico de energía. No puede depender de que un software decida funcionar bien en medio de una crisis. Y cerramos con esta idea. La lógica cableada no es solo historia, es filosofía. Es el lenguaje que por primera vez convirtió simples cables en inteligencia. Entenderla no es solo mirar al pasado, es entender el ADN de toda la automatización que hoy nos rodea. Es la base de todo.